El día de hoy estamos hablando acerca de Eunice y Loida. ¿Qué es lo que nosotros hablamos a nuestro prójimo, de nuestro prójimo delante de nuestros hijos? Estos factores, no cabe duda, que van a influir sobre nuestra conducta y, por supuesto, sobre la vida de nuestros hijos. Ahora vamos a ir con esta otra pregunta, siempre de Loida y Eunice. ¿Qué otro aspecto a tener en cuenta en la instrucción que ellas dieron a Timoteo? Bueno, Isa, mira, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice el apóstol Pablo, y que desde la niñez, hablándole a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que otro aspecto que podemos tener en cuenta y podemos aprender de Loida y Unice es que ellas obedecieron la escritura que está en Proverbios 22:6, muy conocida y muy nombrada por nosotros, que dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo creo que cuántos dolores de cabeza, cuántas lágrimas y cuánta angustia se ahorrarían muchos padres si tan solo atendieran a lo que dice este texto, ¿verdad? Y comprendieran la importancia que comprendieron Eunice y Loida de instruir a sus hijos en el camino del Señor, pero de hacerlo a tiempo. Yo sé que tal vez en esta hora nos están escuchando muchas mamitas que aún tienen a sus hijos pequeños, ¿verdad? Que los tienen aún en casa, que todavía los pueden coger de la mano y llevarlos, traerlos, vestirlos como quieren, en fin. Y llegará un día en que no, ¿verdad? Pero aún los tienen en casa. Mire que otro aspecto clave, Isa, es que Eunice crió a su hijo desde la niñez, le enseñó las sagradas escrituras, o sea que lo hizo a tiempo. Algo que les digo a esas mamitas, mamitas, ya ahora que tienes a tu hijo en casa, que lo puedes llevar, traer, llevar de la mano, aprovecha este tiempo para enseñarle a tu hijo, como dice la palabra del Señor, desde la niñez. Desde la niñez enséñale la escritura, enséñale la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene como efecto que limpia el pensamiento, que limpia la mente del ser humano. Todos esos pensamientos que de pronto nos quiere traer el mundo, todos sus conceptos, la palabra de Dios tiene como efecto que limpia la mente del ser humano. Nosotros sabemos muy bien que de lo que hay en el pensamiento del ser humano, asimismo son las acciones. Eso dice la palabra de Dios: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la palabra de Dios tiene como efecto limpiar la mente, pero la palabra de Dios también produce fe. El oír la palabra produce fe. Y la escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe también alcanzamos las promesas de Dios para nosotros. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas, pero desde pequeñitos, a tiempo, como lo hicieron Eunice y como lo hizo Loida. Enseñémosles a amar a Dios sobre todas las cosas. Enseñémosle a nuestros hijos a amar al prójimo, porque este es uno de los mandamientos, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos a amar al prójimo. Enseñémosle a nuestros hijos el amar y respetar las cosas sagradas. Enseñémosles la importancia de ese momento de culto, de ese momento de alabanza, de ese momento de adoración que debemos entregarle a nuestro Dios. Enseñémosle a nuestros hijos a amar la oración. Qué lindo cuando un niño aprende a orar. Yo quiero contarles que yo fui criada, yo nací y fui criada también en un hogar cristiano. Y bueno, lamentablemente esos son los propósitos del Señor. Mi mamita partió a estar con el Señor cuando yo tenía 14 años, era muy pequeña,
Pero un ejemplo que yo recibí siempre de mi madre fue la oración. Mi mamá era una mujer de oración, ella nos enseñó, nos inculcó siempre la oración, que aunque de niños nos daba un poquito de pereza y no entendíamos muy bien la importancia de la oración, pero ya luego que yo me casé y el Señor me permitió hacer mi hogar, y bueno, empecé a enfrentar muchas situaciones propias de la vida, propias del hogar. Una herencia y una enseñanza valiosísima que mi mamá me dejó fue la oración. Entonces, cuando tuve que enfrentar esas situaciones difíciles y de pronto no tenía a mi padre cerca porque él estaba en otro país y bueno, me encontraba como que no sabía a quién acudir, me acordé de esa imagen de mi mamá allí orando, siempre buscando la presencia del Señor. Y yo acudí también a la oración y qué maravillosa que es la oración, este canal de comunicación con el Señor. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos eso, enseñémosle a nuestros hijos el amar la oración, enseñémosle a nuestros hijos el amar el servicio a Dios, el amar el servir a los demás. Y otra cosa importante que hicieron Loida y Unice fue que instruyeron a Timoteo desde temprana edad. ¿Por qué es importante enseñar a nuestros hijos desde temprana edad? La mente de un niño es como un libro en blanco. La mente de un niño es como un terreno virgen, limpio, en el que se puede sembrar con facilidad la palabra del Señor. Para un niño es muy fácil creer, si a nosotros, cuando nosotros a los niños le contamos la historia de Jonás, ¿verdad? Que un gran pez vino y lo tragó y él estuvo 3 días en el vientre del pez y luego el pez lo vomitó, el niño lo cree con facilidad, el niño lo cree de verdad, de corazón. Pero si le vamos a contar la misma historia a un joven, a un adolescente, a un adulto, seguramente ya nos va a cuestionar, ¿verdad? Como sucede hoy en día en esta sociedad que cuestiona todo lo que dice la palabra del Señor, pero un niño lo cree. Entonces, la fe del niño es algo que nosotros debemos aprovechar para enseñarles con facilidad la escritura. Eh, nosotros, bueno, mencioné antes que yo había sido creada en el Evangelio y les quiero contar como testimonio que lo que a uno de niño le enseñan, eso es algo que se le queda a uno arraigado en el corazón, se le queda a uno grabado en el corazón. Y pueden venir muchos conceptos de afuera en el colegio, pueden venir muchos ofrecimientos del mundo, eh, pueden venir muchos ataques de conceptos de afuera del mundo, pero esa palabra se queda tan arraigada en nuestros corazones que luego nos sirve de escudo, de fortaleza para repeler todo lo que el mundo nos quiera ofrecer. Mamitas, no esperemos a que nuestros hijos sean grandes para instruirles. A veces decimos el niño no entiende. No, el niño sí entiende. El niño sí entiende. Son personitas muy inteligentes. Busquemos la manera de enseñarles la palabra del Señor. Y algo que quiero hacer énfasis, no lo hagamos desde la imposición. No nos impongamos, no les hagamos ver el Evangelio como que si tú no haces esto, entonces Dios te va a castigar o te va a pasar esto. No. Enseñémosle a nuestros hijos la palabra del Señor y el Evangelio desde el amor. Enseñémosle a amar, mostrémosles a Dios a nuestros hijos desde el plato de comida que está frente a la mesa. Enseñémosles este plato de comida, nos lo ha dado Dios porque Dios es bueno, porque Dios nos ama. El par de zapatos que hoy estás estrenando, eso nos lo dio Dios porque Dios nos ama. El trabajo que tiene papá, Dios se lo dio porque Dios te ama y quiere que papito traiga alimento a la casa. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos el Evangelio desde el amor. No esperemos a que ellos sean grandes. Cuando el chico ya tiene su mente de pronto contaminada de las cosas del mundo, de conceptos errados que ya están muy arraigados, o que de pronto tiene malas amistades que ya le estén influyendo a hacer lo malo, no, hagámoslo a tiempo. Este es otro factor que debemos aprender de Eunice
y de Loida, que lo hicieron desde la niñez. Sembraron, le enseñaron las sagradas escrituras desde la niñez. Este es otro factor que nos enseña Eunice y Loida. Y la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio el capítulo 6 y versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es que nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a nuestra familia.